Pero en fin, Itatí, qué alegría nos traes hoy, este Ay, viernes. pues mira, hablando de que te vas a Madrid, Sí. esta obra está escrita por un escritor español fantástico que se llama Miguel del Arco Así es. y inspirado en una actriz española muy fantástica, gloriosa, que es Carmen Machi. Y yo tengo el gran honor de invitarte este viernes a la Teatrería, que es una joya en este país, que es un lugar que se dedica a hacer teatro y muy cercano, donde el público está muy pegadito al actor, con unas instalaciones de primera. Hay una cena helénica, una cena griega, donde te ponen ambrosía y te explican los mitos y las leyendas de los dioses griegos como una introducción, si gustas tomarla, antes de O sea, entrar primero al teatro. llegas a la teatrería. Tienes dos que está opciones dónde? en la teatrería. En Tabasco, ¿no? Ajá, en la colonia Roma, Sí. ahí. No me ¿Es acuerdo. Tabasco? ¿Es Tabasco? Sí. Sí. Aquí está. Ay, Aquí aquí está está. la teatrería. Tabasco No, 152. 152. 152, Roma Sí, Norte. sí. Sábado, viernes, sábado y domingo, ¿sí? Sábados 2 funciones, viernes 8:30, sábado 6 y 9 y el domingo a las 6 de la tarde. O sea que puede ir uno el viernes a cenar, por ejemplo, hoy. Sí, y además la Roma está muy bonita porque puedes cenar ahí y tener esta experiencia, ya si quieres antes o después en la teatrería. Muchas gracias. Qué amable. Gracias, mi Javi. Y Te para- voy a dar un boleto nada más por ser tan atento. Oye, y aquí el de la voz. Gracias, mi Javi. No, gracias. No, le trajeron un café. ¿No gustas? Gracias, gracias. Oye, a ver, entonces, el juicio a una zorra, qué nombre, Juicio a una zorra. Habla de, pues, de eso, de desmitificar los adjetivos que a los seres humanos les ponemos a las personas. Se les han puesto a lo largo de los años despectivamente, y fíjate esto, se le han puesto más despectivamente los hombres a las mujeres que las mujeres a los hombres. Eso sin duda. Sí. Y sí hemos sido marginadas durante toda la historia, hasta en los mitos y las leyendas. En este caso, Juicio a una zorra, es Helena de Troya por primera vez hablando a través de ella. Ah, Porque la historia está contada pues a través de los hombres, que es una leyenda, que es un mito, la Ilíada y la Odisea, que está escrita primero en poema y después la representa Eurípides a las troyanas y a Helena de Troya, y bueno, ella está marginada como la causante, el sex symbol más importante en el inconsciente de la gente de haber causado la guerra más sangrienta de la historia, que es la guerra de Troya. Sí. Entonces, Miguel del Arco hace esta versión, es un monólogo donde por primera vez escuchas la voz de Helena de Troya hablando de cómo vivió, cómo fue su vida, si hubiese existido, sí. cómo hubiese existido realmente. Y bueno, además de que te toca todas las fibras, te habla de manera muy sensible. A ver, por ejemplo, dame una partecita. Una partecita. Helena de Troya fue violada a los 9 años de edad y a los 10 años tuvo su primer hijo. Y a los 14 años a los 15 años tuvo su segundo hijo. 2 hijas que no le fueron, se las quitaron. Pero dime una parte de tu monólogo para tener una idea. Mira, bueno, no puedo contarte mucho, pero sí te puedo decir, pedacito. mortales estúpidos, sigan haciendo la guerra, porque además lo llevan en este contexto. Miguel del Arco lo lleva a este mundo de la vida real, en este mundo del 2024, donde él dice, sigan haciendo la guerra, mortales estúpidos, sigan adorando a sus caprichosos y vengativos dioses, destrocen los campos con las guerras que tenemos ahorita, los campos y los sepulcros, violen los templos y torturen a los vencidos. Siendo así se van a terminar exterminando todos. Y quizás esa sea la única salida para que yo encuentre el olvido, su extinción. Espero que mi historia haya cambiado su juicio. Entonces ella te empieza a contar
todo lo que ha vivido y por qué se le ha dicho zorra o por qué se le ha llamado desvergonzada o casquivana o seductora o la causante de la guerra, y cómo a través de su vivencia también te demuestra la fortaleza femenina que atravesamos las mujeres a través de todos los siglos, que Hélène es un pretexto para hablar de todas las mujeres. Por supuesto. A ver, yo siempre he tenido muy claro que las mujeres son mucho más fuertes que los hombres. Tenemos tal vez, no sé si más fortaleza, Sin duda. pero sí una fortaleza diferente. No, uno y mayor. Pues yo creo que sí. Sí, mayor. Te digo porque toda mi vida yo he vivido con mujeres, mi abuela, mi mamá, mi hermana, mi mujer, mis hijas. Entonces, la fortaleza de las mujeres es extraordinaria. Y fíjate cómo, si no fueran tan fuertes, no hubieran podido sobrevivir. Es una metáfora la que hago, ¿sí? Exacto. A esta ofensiva machista de siglos, ¿eh? Exacto, De siglos. históricamente. Y que todavía la hay hoy, por ejemplo, en los países musulmanes, donde la mujer camina atrás, la mujer no puede manejar. Y además totalmente En cubierta. algunos casos, sí. Entonces, esto que te digo, por ejemplo, un hombre es galán, ¿no? Sí, pero Si ella... es mujer, es una coqueta. Por ejemplo, pero además coqueta despectivamente. Y en esta entrevista, por ejemplo, dirían, pero ya viste qué escotada está. Por ejemplo, de mí juzgarían tal vez mi escote, ¿sabes? Porque nosotros tenemos esos prejuicios. Como hoy en día, que cuando, perdón, nalguean a una mujer en la calle, o que eso es pues es un insulto, una agresión. Claro, es una agresión. Y te pueden decir que es que tú lo provocaste. No solo en la calle, porque así perdóname. estás vestida, porque no puedes salir así tan provocativa. En los procesos penales de violación, hay veces que el defensor del otro lado, o a veces hasta el fiscal, llega a decir, es que usted lo provocó por vestirse así. Y otra cosa tan terrible que nos mandó el director Alonso Íñiguez, no sé si tú leíste una lista. En México, todos los días, niñas de 9 años son casadas con hombres de 35, 40, con hombres 50 y 60. El otro día había un caso de 9 años. Que había una diferencia de 42 años. Y a los 10 años años son madres. Entre la niña y el marido. La niña. Pero yo ahí me puse a investigar, tengo una hija de 16 años. No hay leyes. No hay leyes que protejan a los niños. No, los niños no y tienen. que culpen a los padres, porque yo como mamá digo, ¿y dónde estaba su papá y su mamá? Pero es que allí son usos y costumbres. Y ahí viene la discusión, que para mí no debe haberla, ¿sí? Del respeto a los usos y costumbres de los pueblos originarios. Pero primero hay que respetar la vida de los individuos y sobre todo a los niños. A ver, la siguen vendiendo. A los niños. Las niñas. A las niñas para que niños. se casen y les pagan con bienes. Y les pagan con bienes. Y niños, porque no nada más la obra toca el tema de las mujeres, aunque obviamente es un tema que habla de mujeres, pero también de niños, y también el director nos hizo que hiciéramos una investigación que muchos niños y niñas antes de los 17 años han tenido o un abuso sexual o han tenido una propuesta. Por supuesto, es más del 50% de los menores. Y no lo platicamos en nuestras casas y en nuestras familias. Entonces, de esto también va la obra, que qué interesante abrir esos temas, porque a veces hasta tus propios hijos, ¿para qué se lo cuento a mi mamá? Total, el maestro, yo le dije al maestro que no y ahí paró, o a mi amigo, o a mi tío, o a mi propio padre. ¿Sí? O a mi propia madre. O al compadre de mi papá, o al... Pero son acontecimientos que te marcan para el resto de tu vida. Todos los temas de violencia infantil, de abuso infantil, de niñas y niños son mayoritariamente bajo el techo familiar y entre las paredes y el silencio familiar. Que eso es lo terrible. Que es lo que habla Elena de Troya en la obra. Ella fue abusada por su padrastro y tiene una confrontación con Zeus, que es su propio papá. Bueno, todo esto es un mito. Siendo la obra trágica, tiene muchísimo humor negro. Al principio de verdad te mueres de la risa, está muy bien llevado este monólogo, pero sí te sensibiliza. Te va llevando. Te va llevando a que puedas conversar de estos temas en tu casa, en tu familia y hasta contigo, ¿no? Si has tenido abusos, ¿cómo
cómo reparar esos daños y si no los has tenido, cómo conversar para poder decir que no y poder poner límites y tengas pues, una mejor calidad de vida. Mira, yo me acuerdo mucho de tu mamá, que la quise mucho. La Bueno, argentina, mujerón. que siempre me enseñó a eso, a sobreponerme ante los problemas, la resiliencia, a estudiar, a mejorar, a que a través del sufrimiento y el dolor tienes dos caminos, o quedarte en la tristeza o aprender de ella y salir adelante como las pelotas, decía mi papá, cuando te peguen para abajo, más te peguen, tú más alto, brincas. Tú tienes que haber ido más de una vez ahí a la casa de Cuautla de mi mamá, con tu mamá, con tu papá, ¿sí? Mi mamá hacía paella, que era un ¡Ay, qué personaje, rico! ¿sí? Y la pasábamos muy bien. Yo a tu mamá la quise mucho, bueno, a Roberto de hace años. Pero ella era la Helena de Troya de mi casa. Sí. Ella era la... Oye, pues, ella como- hizo Como mi mi familia. mamá, por eso eran amigas. Sí, eran de esas mujeres que gracias a Dios todavía tenemos y en México muchísimo. Sí. Yo me siento muy orgullosa de ser mexicana porque la maternidad en México es una cosa muy seria. Y creo que habemos muy buenas mamás y todavía existen familias muy bonitas que de Por eso supuesto, pues a ver. viene una mejor sociedad. Claro que sí. Pero todavía necesitamos más educación y más temas como estos. Y más, perdón que lo diga así, más normas. Más normas, más info- leyes. Más información. ¿Cómo es posible que yo, perdón que te interrumpa, yo le podría dar a mi hija a cualquier persona que viva con ella para que le haga un disco, como le pasó a mi comadre Gloria Trevi? Y no hay nadie que me penalice a mí. No, ya viste, ahí anda suelto. Pero por eso, si los chavos, los adolescentes deberían de tener una ley, tú como papá tendrías que ser responsable hasta los 18 años y sí hay una- de que vivan contigo. Bueno. De sí. que vivan contigo. Sí, pero en aquel caso, yo me acuerdo, yo hice una entrevista muy larga a Gloria Trevi y yo le preguntaba, ¿y dónde estaban tus papás? Pensando que le iban a hacer famosa, en fin. Pero si hubiese una ley, tú como padre lo piensas dos veces. A ver, espérate, tengo que hablar con un abogado, tengo que hacer todo un proceso para poderte, María Itatí, supongamos, que vayas a vivir con Juan Pérez, que te va a producir tus discos y que te va a hacer muy famosa. Tengo que hacer un proceso legal. No hay que hacer aquí. Aquí no hay que hacer nada, Bueno, ahora nada legal. había que firmar algo y lo firmaron. Por eso puedes casar a una niña de 9 años con un hombre Pero de eso 40. eso es independientemente de la ley, repito, son usos y costumbres, y en esas comunidades los usos y costumbres están por encima de la ley. Pues ¿Sí? no estoy de acuerdo No, en sí, ese aspecto. yo tampoco, yo te hablo de la realidad. Pues esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y cada vez hay más niños y cada vez hay más niñas que no disfrutan su niñez porque son maltratados, Abusados, abusados. vendidos. ¿Y qué va a ser un niño o una niña así No sé. cuando sea adulto? No. Pues un asesino en potencia, o no sé. Oye, a ver, Sería dime. más difícil tener un buen ser humano, ¿no? En un Sí, contexto así. Oye, a ver, es que te estoy oyendo ahora y te vi en cabaret. Digo, ¿cómo puedes ser el eje de cabaret? ¿Y cómo puede ser el eje de esta conversación que estamos teniendo como actriz? No en lo personal, no como persona, por supuesto, ¿sí? Pero cómo son dos mundos diferentes, son dos personajes diferentes, son dos fíjate realidades que no. diferentes, y es la misma actriz. Y son los personajes muy parecidos en este sentido de que Sally Bowles empieza en la guerra, cuando va Sí. a empezar la gran guerra, que es la Segunda Guerra Mundial, que es Hitler, en ese contexto la histórico. Alemania nazi. Ajá. Y Helena de Troya, aunque no existe la guerra de Helena de Troya, pero en los mitos y las leyendas, pues es la guerra más famosa de la historia. Entonces ella también está en la guerra y también hace una disertación de lo que significa la guerra para los seres humanos y entonces te das cuenta que la historia es cíclica La historia se repite. y que la historia se repite. Claro que y sí. que Helena es muy parecido al contexto en donde estuvo Sally Bowles y que desgraciadamente cuando te escucho todos los días tus noticias, pues es el contexto que estamos hoy en día con lo que pasa en Palestina y con lo que está pasando ahora con la nueva guerra. En Ucrania. Sí.
en la invasión rusa. A ver, bueno, entonces, Entonces es un tema que está ahorita. Hoy en día te llega hasta los huesos con un texto hermoso y muy, además de ser hermoso y sensible, muy fácil de digerir. Dura 1 hora, te diviertes, al mismo tiempo entiendes esta historia y entiendes y te conmueves con esto que hemos pasado por siglos y siglos de no estar sensibles ante los acontecimientos que nos rodean y que tenemos que tomar cartas en el asunto. sin duda. Gracias, querida Itatí. Entonces, a ver, cuéntame. Viernes, Viernes a las 8:30 de la noche. sábado a las 6 y a las 9 de la noche y domingo a las 6 de la tarde. el teatro. En la Teatrería Tabasco número 152, Roma Norte. Gracias, Itatí, que te va a ir muy bien, yo lo sé, pero Muchas qué bueno, gracias, te lo deseo. disfruta España y bueno, Miguel del Arco, gracias por este texto tan maravilloso. Que estés muy bien, Itatí. Muchas Me da gracias. mucho gusto verte. Yo voy a unos anuncios de volada, ahora sí que de volada.